Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos a desnudar la verdad, porque desde luego lo que hay aquí en este país, con perdón, ustedes me perdonarán, lo que hay aquí es una sarta de mentiras y por lo tanto desnudar la verdad es más importante que nunca. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará, por el monte las sardinas, tralará, por el monte las sardinas. Salí de mi campamento, salí de mi campamento, con hambre de 6 semanas, tralará, con hambre de 6 semanas, tralará, con hambre de 6 Pues sí, don Ramón, no paran de contarnos mentiras, inventos, ficción que convierten en noticia política, casas, pisos que no se pueden construir, viviendas, leyes sobre cosas con las que el gobierno no tiene competencias. Bueno, o sea, es como una broma permanente, ¿no? Parece mentira. Parece mentira. Que cuenten tantas mentiras. Por mucho que las disfracen ahora con la palabreja las fakes. Es decir, las falsas... Trolas, se llaman trolas en Las español. falsas noticias son las trolas o las bolas De toda la vida. o las mentiras, sencillamente. Y parece que el presidente pues piensa que los españoles somos medio necios, porque él debería saber que una urbanización de viviendas, llevarla adelante, incluso con el favor de los ayuntamientos, no significa menos de 3 o 4 años. Vamos a ver, pero ¿saben qué trámites tiene que llevar una construcción de 110.000 viviendas? Pero peor que eso, es que es mentira. En la vida van a hacerlas. Además es mentira, no tienen competencias, no tienen los suelos decididos. Mientras, por ejemplo, su denostada Ayuso, no la de usted, la del gobierno, pues la verdad es que está construyendo y está promoviendo vivienda con suelo público desde hace bastante tiempo, ¿no, don Lorenzo? Bueno, pues sí, la verdad es que por reforzar un poco lo que acaba de comentar el profesor, no son 3 o 4 años, don Ramón, pueden ser bastantes más. Él no lo dice yendo rapidito. De suelo público, como si lo hiciéramos ahora, nosotros. El caso de suelo público 100%, como ahora que ha anunciado el tema del Ministerio de Defensa y tal, pues sí que es verdad que ahí se podría forzar un plan parcial y tratar de acelerarlo, luego se saltaría toda la fase de junta de compensación, iría por gestión directa, etcétera, se contrataría un promotor. A pesar de. Pero con eso pues podríamos estar hablando de horizontes de 5 o 6 años. Don Lorenzo, lo único que puede hacer el gobierno es ceder esos terrenos. No, podría hacer gestión directa, podría sacar un concurso para un promotor, o sea, para hacer una promoción delegada a un promotor que gestione todo el proceso y hacer gestión. No tiene competencia en viviendas para construir el pero gobierno. Como propietario, quiero decir, como propietario, él lo que puede es tratar de, es decir, los propietarios privados pueden incitar a un plan de desarrollo que es un plan parcial, que en la mayoría de los supuestos que en suelo que esté en el entorno urbano probablemente se pueda desarrollar con un plan parcial y no necesite figuras de otro tipo de mayor calado, ¿no? Pero que si se pudiera desarrollar con un plan parcial, solamente la elaboración del plan parcial, pasar todos los informes sectoriales de medio ambiente, de carreteras, de no sé qué, etcétera, pues se puede tardar 2 o 3 años fácilmente. Después hay que urbanizar, hay que sacar un proyecto de urbanización, tiene que estar aprobado por el ayuntamiento. Es decir, estamos hablando de otros 2 años. Y luego hay que hacerlo, quiero decir, luego hay que construir las calles, construir tal. O sea que si eso lo hubiera hecho en 2018, a lo mejor ahora empezaríamos a atisbar pues a lo algo. mejor ahora en algún sitio empezarían a meter máquinas. No, pero ahora resulta acaba de despertarse a 6 meses de las elecciones generales y a 1 mes de las elecciones autonómicas y municipales de que la gente vive en casas, vive en pisos. Bueno, el único caso de velocidad en la construcción de vivienda pública que yo conozco que se hizo en meses, fue el Plan Social de Urgencia de Madrid de 1960,
que fueron 60.000 viviendas. Bueno, pero era otra época. Eran otros tiempos. Sí, Era un régimen político en el cual las competencias surgían del mismo, emanaban del mismo punto. Efectivamente, y entre otras, pues la del señor Arrese, que fue nombrado ministro de la vivienda por Franco, porque había un déficit de vivienda en España, el chabolismo había llegado a unos niveles impresionantes. Yo visité las chabolas de entonces con... Bueno, era la emigración un sociólogo masiva, ¿no? Empezando por el padre Llanos, que tenía el pozo del tío Raimundo, que eran viviendas precarias de lo más. Bueno, eran barracas y eran tal, hombre, don Ramón. El barraquismo. Pero bueno, en todas las grandes ciudades, en Barcelona estaba el campo de la Bota. Y claro, estaba... eran viviendas luego, pues algunas de 25 metros cuadrados. O sea, se hizo un plan de urgencia porque la gente iba a las chabolas como quien va... Venían del pueblo y se instalaban, construían, hacían una autoconstrucción rápida y buscaban trabajo y a partir de ahí pues buscaban la vida. Hubo un libro muy bueno... Era ese tiempo, o sea, era lo que había. De un estudioso catalán que se llamó algo así como del campo al suburbio. Un libro extraordinario sobre el proceso de creación de las chabolas, el barraquismo. Del chabolismo, sí. El barraquismo, todo aquello. Extraordinario el libro. No me acuerdo del autor, pero ahora sí, la administración no funciona prácticamente. Además, desde la pandemia, con el teletrabajo no van la gente ni aparece por los lugares de trabajo mucha gente. Y luego vamos a ver lo que está sucediendo. Como decía mi padre, por la tarde, dice, no, cuando no trabajan es por la mañana, por la tarde no van. Y el señor Escrivá, que le diga... Hay algunos que sí tienen trabajan, su vamos a ser ministerio, serios. Ministerio de Seguridad Social, como está, que no funciona. Bueno, y era una cosa que funcionaba, ¿eh? La seguridad social funcionaba. Yo respecto... Doña Almudena. Hola, buenas noches. Yo quería comentar dos cosas respecto a lo que acabas de decir. Hay un mandato, lleva el Senado un mandato al Gobierno para que se garantice a los mayores de 65 años y a los pensionistas y a los que tienen que cobrar determinadas prestaciones, atención presencial en la Seguridad Social. Después de mucho protestar. Lo ha presentado el Partido Popular y se han unido todos los partidos. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, que se ha aprobado esta tarde en el Senado la reforma de la famosa ley Sí, Solo es Sí, que lo sepáis. Entonces... Pues si no lo pudiéramos saber, no es una noticia. Se ha aprobado definitivamente. Entonces esta reforma sube las penas, la horquilla de penas, pero lo que no va a evitar es revisiones de condena. No, claro, o sea, todos los que estaban en la cárcel, el indubio pro reo, ya se sabe, ¿no? Todos los que con anterioridad a la aprobación de esta reforma pues pueden pedir la revisión de penas. Y por otro lado, se vuelven a diferenciar los dos delitos, la diferencia entre agresión sexual y abuso. Que se habían unificado. Que se habían unificado. Bueno, no es el mismo hecho, una agresión sexual, que un abuso. Es ese tipo de comentarios tan españoles. Bueno, pues es lo mismo, da igual, a cualquier barbaridad comparada, pues yo que sé, a un empujón, una bofetada completamente injustificada o a una paliza con las piernas rotas y el ojo fuera, ¿no? Pues oiga, lo otro, por supuesto que está mal, pero este señor está en la UCI y este ha ido a su casa cabreado. Bueno, pues no es lo mismo. Y esta ley, bueno, pues va a pasar a la historia como la más desastrosa jurídicamente, ¿no? Es decir, la cosa más absurda y estúpida. Pero es por insisto otra vez en eso que decimos a veces, como está en absoluta decadencia el prestigio de la inteligencia y del conocimiento y la dedicación a cualquier área del saber, pues nada, entonces uno opina de cómo se opera la gente del hígado y hace trasplantes de hígado, evidentemente habría un muerto detrás de otro, ¿no? Quizá en medicina es el único ámbito en el que nadie dice nada y todo el mundo se calla, habla de un amigo, pero luego no pretenden llegar más allá. Es el único ámbito en el que hay menos intrusismo, ¿no? En el de la medicina, ¿no le parece? Hombre, yo creo que hay mucho también. ¿También le parece que hay intrusismo? Hay mucho. ¿A usted le ha operado algún barbero de Sevilla? No, pero... En muchos casos, sobre todo en cirugía estética, incluso de veterinarios que se meten. Dos hermanos médicos, uno se marchó ya para siempre, pero el otro está ahí, es traumatólogo, y el otro era urólogo. Decían que incluso se mantienen curanderos, aunque parezca mentira. Sí, pero fíjese, eso no es tanto intrusismo médico como la fantasía de la gente que necesita ese tipo de imposición de manos, ¿no? Y tienen fetichismos y tienen obsesiones y
Pero, en fin, en general yo creo que los médicos tienen un respeto en España generalmente. Tenemos buena medicina. Bueno, es que te juegas la vida. Claro. Yo siguiendo con el tema de la ley, sí que pediría, haría una reflexión de que aquí nadie ha pedido perdón. Se avisó en el trámite. No se preocupe. Nadie. Le dirán en aquel momento, oiga, yo creo que no, pero si hay que pedir perdón, pedimos perdón y se quedan tan anchos. Responsabilidades, porque la culpa no solo es de la señora Montero, sino de todos los diputados que aprobaron esta ley. Había informes previos que advertían de todo esto que ha ocurrido. Y nadie hizo ni caso o no se los leyeron. Entonces, la culpa sí, la señora Montero. Sí, lo peor es que se los leyeron y una parte del gobierno decidió que no. Bueno, una parte del como gobierno... un jurista le va a enmendar la plana a alguien tan preclara y con las epifanías que tiene la señora Montero y compañía. Entonces... Porque tienen epifanías jurídicas, epifanías jurídicas, qué aburrimiento. Pues tienen epifanías jurídicas. Bueno. Ahora les pregunta, ¿qué es una epifanía? No lo saben, pero no se preocupen, tampoco importa. Yo lo he mirado 5 veces en el diccionario y se me olvida de una vez para otra. Epifanía. Una epifanía es como una iluminación, es como que de golpe comprendes algo que siempre estabas ahí como Wittgenstein alrededor de la cosa en sí sin poder nombrarla y de pronto lo comprendes. Ese momento en que comprendes algo. Y es la llegada de los Reyes Magos, la epifanía del Señor. Bueno, o sea, eso ya es ya dando un salto en el vacío hacia la creencia. Es verdad que se llama la epifanía del Señor, pero epifanía en un término, digamos, más del conocimiento, sería ese momento en que algo conceptualmente complejo lo comprendes en su totalidad, ¿eh? De golpe... Esos momentos, eso nos ha ocurrido a todos, ¿no? Incluso estudiando, esa cosa que no acababas de comprender y de golpe en septiembre te parece que lo conociste desde que eras pequeño, ¿no? O sea, de golpe parece como que es innato. Revelaciones. Una revelación. De un profeta. Bueno, sí. Eso ya, insisto, cuando ya entramos en la fase profeta, ahí está Pedro Sánchez, ¿no? Profeta en su tierra, parece ser. Don Ramón no estaba muy de acuerdo en que estaban saliendo noticias hoy que hasta el señor Rockefeller, la Fundación Rockefeller decía que el mundo se estaba desdolarizando de forma definitiva. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Pues sí he visto noticias sobre esto y yo sinceramente me apunto a las tesis de don Ramón, sí. No lo tengo tan claro. Es verdad que está ahora mismo en máximos históricos, pero ha estado en esos mismos máximos históricos en otras ocasiones. El oro, quiere decir usted el oro. Sí, el oro en concreto en los últimos 3 años ha tocado estos valores en 3 ocasiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, es verdad que hay una presión, es verdad que es un valor refugio en situaciones de inflación, tienes que ir a activos reales, ¿no? Y un posible activo es un valor como el oro, ¿no? También hay presiones de mercado, no tengo yo tan claro. Aunque hay mucha especulación y se pueda especular que si con la guerra de Ucrania, que si con el conflicto potencial con China, etcétera, declaraciones como el de Lula, ¿no? Que decía que todas las noches se acuesta diciendo por qué hay que pagar en dólares, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Pero al final... Fíjese usted qué vida debe tener tan aburrida si por las noches se acuesta pensando en por qué tiene que pagar en dólares, ¿no? Bueno, eso es un problema, yo creo que de ignorancia económica total. Y no es extraño que lo dijera el presidente de Brasil. De Argentina. De Argentina primero Fernández, que dijo que iban a crear la moneda sudamericana como nosotros hicimos con el euro. Los europeos. Bueno, es la tontería mayor que he oído en mi vida, porque... Pues ya tiene usted una edad, ¿eh? Sí, tengo una edad. Fíjese, y además una comparación. Lo intentaron también en Arabia, en los 6 o 7 países. Y esos sí que son ricos, no será por eso. Y llegó el representante de Kuwait y dijo, ¿para qué se molestan ustedes en estudiar eso? Dice, ¿por qué no? Dice, pues si ya tenemos la moneda común. Dice, ¿y cuál es? Dice, el dólar. Porque él debe tener todo en dólares en otro sitio, absolutamente, ¿no? El dólar. Y el señor Fernández de la Argentina, pues no se entera de nada y así está Argentina con una inflación en estos momentos superior al 100% anual. O sea que es imposible. ¿Cómo pretenden pasar a una moneda nueva? Lo que tienen es, en dólares, tienen unos 450.000 millones de dólares y tienen una deuda externa de algo más de 150.000. Podrían
pagarla, pero los argentinos no son patriotas que van a dar su dinero. Los dineros lo tienen en Miami, lo tienen en el Caribe, Aunque lo conste, tienen en España. que conste que a la hora de pagar el patriotismo se diluye en general en casi todos los países del No, hay mundo. países tremendos. A usted ya le veo todas las mañanas yendo a pagar la deuda española. Mire, cuando la batalla, perdón, la guerra franco-prusiana, ¿Estaba usted que se allí? se puso una indemnización de Alemania a Francia, se pagó en 15 días. Todo el mundo llevó el oro. Es impresionante cómo los patriotas franceses respondieron inmediatamente, y los alemanes también no tenían más remedio. Tenían que pagar todos los años 2.500 millones de marcos oro. Que es Eso una habla cantidad. usted de Versalles ya, ¿no? El equivalente a 5 veces la renta nacional de Alemania durante 20 años. Bueno, era absurdo. No se podía. Bueno, pues Fernández, con razón, no se presenta a la reelección en Argentina. No solo por su homónima, la señora Fernández de Kirchner, que se va a presentar, según dicen, porque si no se presenta va a Chirona, porque está pendiente de varios pleitos, y sino porque está aburrido de la vicepresidenta, y Argentina no tiene solución, no tiene solución. Pero fíjese, sí, vamos, yo no me meto con ustedes si dicen que no ven la desdolarización, porque no sé de eso. Pero sí que entonces esa subida muy, muy, muy importante del oro sí que significa lo que ha significado siempre, que el mundo tiene miedo. Hombre, Siempre ha sido así. Cuando el dólar sube de forma disparada es que el mundo tiene miedo. Y además el oro es un activo real, más que el algoritmo del Bitcoin. Pero también ha subido el Bitcoin. También porque es un buen algoritmo, en cambio hay otras 1.500 monedas despreciables. Yo, si me lo permite, Keynes tenía una frase, y además Keynes ganó mucho dinero en bolsa, ¿no? en los mercados. Y él decía, si esto de la bolsa es muy fácil, se trata de no invertir en lo que creas que va a subir, sino en aquello que tú creas que los demás creen que va a subir, ¿no? Es decir... Ya, pero pues, eso tampoco es fácil de saber, no, ¿eh? lo digo por lo del miedo. Llamar a Es decir, Rappel. ya no solamente es una cuestión de que implica que el mundo tiene miedo, implica de que hay gente que está o que puede estar presionando en el mercado pensando que todo el mundo va a pensar lo que acaba de pensar usted, de que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Bueno, Entonces, JP Morgan decía... a los especuladores mueven los valores, ¿no? JP Morgan decía aquello de yo empiezo a comprar cuando mi mayordomo empieza a vender. Y viceversa, ¿no? Y también le preguntaron, ¿y qué va a pasar con los mercados? Usted que lo sabe todo, dice, los mercados fluctuarán. Naturalmente iban a fluctuar. De una forma o de otra. Bueno, aunque nos faltan todavía 5 minutos, como ya tenemos aquí a nuestro primer invitado de hoy, y bueno, y vamos a hablar de unas de esas cosas que nos interesa siempre, que es hablar del español y de los orígenes, tal, que hay que hablar de dinero. Me dicen por ahí que primero tenemos que poner la publicidad. Pues vamos a ponerla, Jorge. Si hay que pagar, se paga, que nosotros sí que somos patriotas. Todos los que
Montserrat Caballé, era Montserrat Caballé, fantástica, una voz preciosa, ahora que hace tanto tiempo que ya no se la oye, realmente tenía una voz maravillosa, que no acompañaba para papeles determinados en la ópera el resto. Quieren ponerle su nombre a la estación de Sants. Bueno, pues estaría realmente muy bien. De España vengo porque Fernando Díaz Villanueva, bueno, has escrito, muy buenas noches primero. Muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros para contarnos cosas. Has escrito 15 libros, ¿no? ¿O más? No sé, no llevo la cuenta, sí, por ahí, no lo sé. Pues hijo, lo que cuesta escribir un libro, yo siempre digo que escribir un libro mal es una maravilla, hacerlo bien ya es extraordinario y parece, yo reconozco que el último, el que nos ha motivado a invitarte, no lo he leído, lo ha leído don Ramón, pero como es de total confianza y el tema, bueno, y el tema es de esas cosas que felizmente empezamos a tratar en serio, ¿no? Que son nuestra intrahistoria y nuestra mitología que siempre está contando la verdad de una forma o de otra. Y en Hispanos, que es un ensayo narrado de una forma singular, entiendo. Bueno, es un ensayo de historia cultural, podríamos sí, antropología, llamarlo digamos. así. Sí, de historia cultural sobre los pueblos de habla hispana, incluyendo a estos pueblos los de habla portuguesa también, los que hablan lenguas nacidas en la península ibérica. Y que nacen al mismo tiempo y de alguna forma... Iberfonía. Lo que se conoce últimamente como iberofonía, efectivamente. Y cuéntanos, ¿y cómo aparece en todas nuestras lenguas? Pues... Bueno, nuestras lenguas aparecen del latín, no tienen mucho secreto. Eso está no hay claro. más que leer una inscripción en latín y ver que nos suena familiar, ¿no? El latín lo trajeron los romanos hace unos 2000 años, un poquito más de 2000 años. Nuestros ancestros lejanos hablaban un centón de lenguas que desconocemos porque no nos han llegado. Y en todos los pueblos de la península, ¿no? Sí, no se saben porque realmente las abandonaron de motu propio. No, los romanos no les obligaron en ningún momento a dejar de hablar aquellas lenguas. Nos han llegado fragmentos de las lenguas costeras del... Oye, el euskera que decía Caro Baroja, que era el íbero evolucionado, ¿eso te Bueno, parece? es una de las hipótesis, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí parece claro es que el vasco, el euskera estaban ya aquí, antes de que llegasen los Sí, el romanos. castellano, la fonética es la misma, ¿no? Así como el gallego y el catalán tienen una cierta música, hay algunas palabras. Algunas palabras. El castellano, por ejemplo, para decir izquierda, dice izquierda, como en vasco, esquerra. No dice siniestra o sinistra, como se dice en italiano. Es decir, tenemos algunas Sí, palabras pero fíjate, tomadas... en catalán también se dice esquerra, igual que... Bueno, por la cercanía, obviamente, ¿no? Por la cercanía, pero es muy probable, vamos, esto evidentemente son hipótesis porque no lo sabemos, que los primeros hablantes de castellano fuesen también hablantes de vasco. Desde luego las glosas emilianenses están escritas en un castellano. Decir que eso es castellano sí, es mucho decir. para entendernos. Es un latín ya muy desgastado, un romance muy primitivo en el que se hallan una serie de anotaciones y el monje que estaba haciendo esas anotaciones hablaba también una especie de vasco primitivo. Pero claro, estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? No nos entenderíamos con el Cid Campeador en una palabra. Directamente, ¿no? Claro. Tendríamos Además, problemas. Es cierto totalmente porque ahora que está arreciando otra vez una tormenta contra el castellano, o mejor español, en el País Vasco, esta mañana en la prensa lo veíamos. Es curioso, siendo, como decía Fernando, un lugar común, ¿no? O sea, un sitio de generación del castellano, ¿no? Sí, efectivamente. Precisamente el castellano tendrían que tener el orgullo de que es el romance del País Vasco, porque nace en lo que hoy llamamos La Rioja, nace en los monasterios. ¿Y quién estaba allí? Berceo. Berceo era bilingüe, seguramente escribía en el naciente castellano procedente del latín, y hay inscripciones en paralelo en esos tiempos de euskera. O sea que... Eso se la copia a usted de Fernando. Tendrían que estar orgullosos. No, yo lo que me ha No, eso no aparece en mi libro, ¿eh? ¿No? Eso es cosecha propia de don ¿Estás de Ramón, acuerdo? Sí, señor. que es un completo erudito. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Ramón? Sí, es posible. Sí, y además lo que quiero puntualizar es que son 17 libros. El primero es sobre el Che Guevara en el 2004, y Hispanos es el último. que está editado por la Esfera de los Libros,
que es la señora Navajo, ¿no? Imelda. Doña Imelda. Que es muy culta y publica unos libros realmente impresionantes. Han publicado de Marco Aurelio, del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano, cantidad de libros interesantes. Y el libro es lo suyo, ¿no, don Ramón? ¿Perdón? Que es lo suyo, no hay que Yo extrañarse. publiqué uno con ella. Por que eso fue es muy interesante. la recuperación de, ¿cómo se llama? La reconquista del paraíso cuando volví de la cumbre de la Tierra en Brasil en 1992. Escribí ese libro, La recuperación del paraíso. Entonces, en el libro de Fernando, de nuestro amigo, pues tenemos unas partes sucesivas extraordinarias. La prerromana, la romana, la visigoda, la Hispania perdida con los árabes, pero muy interesante esa parte. Luego la España reconquistada, la Hispania nueva, que es el nuevo mundo, la Hispania rota, que es la emancipación del nuevo mundo, y ya por fin la España grande. Termina con una especie de canto al futuro del español y del idioma que se habla en 20 y tantos idiomas. Bueno, del español y del portugués. Y de los Claro. cuales el portugués nos está haciendo un gran favor. Tenemos más de 20 millones de brasileños que estudian el español y muchos millones Ramón, de el norteamericanos. Entonces, el libro se lee maravillosamente. Me lo he empapado en el fin de semana. Me lo he leído. Sí, porque es breve. Yo procuro Es breve y se lee muy pues sí, bien. eso es muy bueno. No tiene complicaciones de flashback de estas cosas. Oye, ¿se entendían esos preromanos, ese centón de lenguas que comentabas en la península, se entendían entre ellos o eran muy distintas? Es posible que las cercanas, es decir, Físicamente que los pueblos próximas. del Valle del Guadalquivir sí se entendiesen entre ellos, que los de la costa de la actual Cataluña también, o del Levante, pero es poco probable, por no decir imposible, que los indígenas ibéricos del noroeste se entendiesen con los de Almería. No había ninguna escrita, ¿no? Había un signario, sí había escrita, hay un signario ibérico, pero no se ha conseguido descifrar. Entonces es un pueblo que se quedó mudo, porque no sabemos lo que nos está diciendo. No tenemos una piedra roseta, para el ibérico. El hecho es que esos adoptaron un idioma, el idioma latín, en torno de los siglos II antes de Cristo y I después de Cristo, que es el padre de nuestras lenguas actuales, del castellano, del catalán, del gallego, del portugués, por supuesto, de todas las lenguas romances. El aranés, aunque el aranés proviene desde el tronco provenzal, bueno, al igual que el catalán, pero vamos, que sucedió un fenómeno parecido en Italia o en Francia, en todo lo que es la Europa latina. Aquí adquirió unas características particulares porque tras la caída del Imperio Romano se conforma un reino godo, un reino germánico, sobre esa base hispano-romana. Los godos que llegan aquí ya están latinizados, es decir, cuando llegan aquí los reyes godos no vienen hablando alemán, vienen hablando latín. Los suevos hablaban latín también. Y este reino es invadido por unos invasores llegados desde el sur, unos musulmanes que en el caso de los bereberes estaban recién convertidos. Sí, eran bereberes con 4 árabes. Y en ese momento se inicia en Hispania, que es como llamaron los romanos a la península, se inicia una nueva etnogénesis que está más o menos concluida en torno al siglo X. Es decir, el andalusí, la etnogénesis andalusí, que tiene una lengua propia, que es el árabe andalusí, una religión distinta, que es el islam, y que luego a partir de ahí va retrocediendo. Tras la implosión... ¿Y su influencia en la lengua, la relación entre el andalusí y el entorno hispano-romano? Claro, las lenguas están siempre prestándose palabras porque nos las prestamos las personas. ¿Cuántas palabras hemos tomado del francés o del inglés? Bueno, del inglés no digamos. No sé si habéis escuchado a los chavales jóvenes ahora que dicen unas palabras que a mí me sorprenden. Hatear, por ejemplo, es una palabra muy nueva que viene de hate en inglés y es un sinónimo de odiar, y como esto hay muchísimos, ¿no? Me dicen, no me hatees. Sí. No, estamos continuamente tomándonos palabras prestadas, pues los hispano-romanos del siglo VI, del siglo VII, cuando se encuentran con estos pueblos que hablan árabe, también se prestan palabras mutuamente. No sé si conoces una escritora que se llama Ada del Moral, que estuvo la semana pasada aquí. Y a mí me regaló una novela que ha escrito. Bueno, es novel. Lo normal es que no la conozcas. Pero es impresionante lo que dice. Es muy simpática, Pero no, es impresionante la novela en el sentido de cómo habla la juventud, de una manera distinta, de cantidad de palabras, de cantidad de giros, de
Sí, es lo que está diciendo historietas Fernando. que cuentan. Es formidable. Bueno, pero eso es normal. Yo Son recuerdo... jergas juveniles. Es un slang, sí. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, en los años 90, que mis padres también lo decían, ¿no? Decían, ¿no? ¿Cómo habláis, ¿Cómo no? habláis? ¿Qué palabras tenéis? Eso es normal. Pero luego se van aceptando en la senectud idiomática, entran en el redil. Bueno, no, las palabras, muchas veces son las palabras las que entran en el redil y se conforman como de uso común. Claro, pasan al acervo lingüístico, al tronco. No tantas, no se crean. Bueno, de Y unido. es ¿qué lo bueno que diríamos en mantiene el Cataluña? idioma español tan unido, que uno oye hablar, por ejemplo, al presidente de la República digamos, de Chile, y está con un lápiz a ver qué palabras diferentes hay, qué giros hay. Prácticamente cero. Muy pocos, si eso es Pocos. cierto. Es Muy un pocos. idioma unificado. Eso es uno de los temas que quizá deberías ampliar en tu libro. Es decir, lo que es la unidad del español frente a lo Bueno, que pero es eso el ya francés. sería labor más para un lingüista. Claro, Yo claro. soy un simple divulgador, ¿no? ¿Has estado en la Real Academia para este libro? No he estado. Le voy a hablar de tu libro a Santiago. La Real Academia de la Lengua, pues... Muñoz Machado. Se llama Real Academia Española. Sí, Muñoz Machado tiene un libro magnífico Sí. sobre el español en ¿Pero le has América. mandado el tuyo? No, Es Se un lo- se lo tipo vamos a formidable. de hecho lo puse en la bibliografía porque se separa usted demasiado del micrófono y tiene el director de los nervios. Don Ramón. Bueno, está siempre un poco de los nervios. Sobre todo con usted, don Ramón. No, lo que yo creo es que efectivamente tu libro tiene una cosa que no tienen muchos. No hay que esforzarse para leerlo. Yo trataba de dejarlo porque tenía unos trabajos que terminar este fin de semana y no. Eso es un halago maravilloso para un libro, ¿eh? Que un libro Tanto y enganche y no tanto, tal. Fantástico. Y ya cuando lo terminé me quedé tranquilo. Es un gran lector, don Ramón, es un lector Y impenitente. te llamé a Voz Populi y allí te localizaron enseguida. Sí, soy colaborador, no trabajo en Voz Populi, no soy redactor, pero sí escribo una columna todos los sábados y bueno, claro, no... ¿Sobre qué? Bueno, sobre actualidad. Generalmente yo hago internacional y económico, que es la parte que más me gusta y la que mejor se me da. Pero alguna vez hago cosas. sea, eres economista, además No, de- yo soy periodista. Tú eres Soy periodista. lo único que en la El universidad Autónoma. estudié historia, pero ya me dediqué al periodismo toda mi vida. Y dentro del periodismo, esencialmente, he hecho periodismo económico. Entonces, la parte que más me gusta. Sí, porque Eso- vivir de lo que uno escribe en forma de libro es Ah, complicado, no, ¿verdad? Eso es dificilísimo. Tienes que ser un ¿Cómo superventas. explicas que se te escapara la batalla de Bailén? Pues porque se me escaparon muchas cosas. Es Porque inevitable. A lo mejor no se le escaparon, sino que las dejó fuera porque no cabían, ¿no? No, es que describe muy bien la época de 1808, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Aranjuez, lo que pasa, etcétera, y de la avanzada de Napoleón dentro de España. Y claro, Napoleón viene después de la batalla de Bailén. ¿Por qué porque te están interesa, por ejemplo, esos detalles históricos que son más de la historia político-militar en relación al idioma? Vamos a ver, yo cuando me planteé esto, Imelda Navajo me había hecho un libro anterior que se llamaba La contrahistoria de España y me dijo, bueno, ¿qué más quieres escribir? Porque el libro se había vendido bien. Y dije, pues no lo sé, déjame que lo piense, Imelda. Anduve dándole vueltas y al final siempre tienes algunas ideas en la cabeza, que de una manera Adiós, u gracias. otra y has ido pensando sobre ellas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó siempre la atención era el grupo de países hispanohablantes, todos, estoy incluyendo la iberofonía, llamémoslo Sí, así, sí. lo unificada culturalmente que estaba, ¿no? Cuando llegas a la América hispana, da igual la ciudad que sea, Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá, es lo mismo. Te encuentras en casa Sí, totalmente, rápidamente. totalmente. Y ves que hasta los debates son muy parecidos. Yo estuve viviendo un año en Guatemala, que fue allá... Es una cultura común, sí, Sí, más sí, pero allá del totalmente. idioma. Y ese año en Guatemala, que estuve en 2015, me di cuenta, vi que que culturalmente éramos tan afines que a ciertos efectos podría considerarse dos regiones del mismo país. Una, evidentemente, mucho más pobre, como era el caso de Guatemala, pero me llamó la atención las mismas tonterías, todas sí, nuestras sí. cosas. Diga, aquí hay algo más, aquí tiene que haber algo más. Con la lengua han viajado más cosas, con la lengua y la cultura. Es que es así, la lengua atraviesa todo, ¿no? Claro, y a partir de ahí empecé a darle vueltas y a investigarlo y a leer sobre el tema, a leer algunos libros, entre ellos este de Muñoz Machado, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí hay tema para un libro, por lo menos un libro de 250 páginas, una cosa así, sencillito, que parta de
que parta de la Hispania romana, de cuando nuestros antepasados adoptan el latín, un latín que todavía seguimos hablando, ya muy deformado y muy transformado, pero si se sentase Julio César delante nuestro ahora mismo, no nos entendería, Claro. pero le sonaría familiar lo que estamos diciendo, empezando por la palabra familia, que es igual en latín. Y si él se pusiese a hablar, no le entenderíamos, a no ser que fuésemos profesores de latín, pero nos sonaría familiar lo que nos está diciendo. Lo mismo nos sucedería, por ejemplo, si nos encontrásemos con un rey asturiano del siglo VIII, del siglo IX. Cruela. Fruela, sí, el que devoró el oso, efectivamente. Bueno, cualquiera de ellos. Significa que hay eso significa que hay un hilo. Conductor, Un sí. hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor que por ejemplo, no se mantuvo con el Andalus. Es decir, la España musulmana, lo que se le llamó así en el siglo XIX, la parte de la península ibérica que cayó bajo dominio musulmán y que llegó a crear un califato muy poderoso y muy culto y muy avanzado en todos los aspectos, no tuvo continuidad ¿Sabe histórica. por qué era muy culto y muy poderoso? Porque eran fuertes militarmente, pero muy culto porque no eran árabes. Era todo en la auténtica cultura que llamamos musulmana, en realidad es persa y es medio oriental, ¿no? Bizantina, sí, efectivamente. Y no solo eso, también es que se habían quedado con la parte de la península más romanizada, la más urbanizada, Sí, la más rica de todas. Pero bueno, el Andalus no tuvo continuación. Es, digamos, un imperio desaparecido, como el libro ese de Runciman, ¿no? Sí. Es como el imperio bizantino. No ha Quizá el tenido alfabeto continuación. distinto hace que sea decisivo el apartamiento, Es ¿no? curioso, pero los mozárabes, esos hispanogodos que quedan en Al-Ándalus, además la mayor parte de ellos se adaptan con una facilidad pasmosa al nuevo gobierno de los invasores, muchos de ellos mantienen la religión y siguen hablando una lengua parecida al latín, que deriva en el mozárabe, una lengua desaparecida, y la escribían en aljamiado, es decir, en el alfabeto árabe, ¿no? Para que nos entendamos. Y para entenderse ellos con los otros. Sí, luego lo fueron abandonando y a partir del siglo X-XI desaparece por completo hasta la lengua mozárabe. Y ya solo se El habla parsi árabe es andalusí. eso también, ¿no? Bueno, Por el parsi eso es la está lengua el debate de cuando llegan las tropas, por así decirlo, de Jaime I el Conquistador a Valencia, dicen, anda, si hablan catalán, era el mozárabe valenciano, que era el origen del valenciano actual, naturalmente. No es una imposición de la lengua catalana en Valencia. Ya hablaban catalán, ya hablaban valenciano, en cierto modo. Bueno, eso de ponerle nombre a la lengua es una cosa más reciente, Sí, ¿eh? No se le ponía pero nombre. es tampoco. Claro, no había nacionalismo alrededor de la lengua, No ¿no? había, correcto, esa es un poco la idea. Pero el valenciano existe, a pesar de todo existe. Sí, pero me parece muy interesante y muy importante lo que apunta ahora Fernando. O sea, la lengua y el nacionalismo no es un ancestro antropológico, no es un determinismo que está dentro de nosotros, sino que es un constructo del siglo XIX. Pero ¿no? es que el Correcto. imperialismo catalán lo que pretende es que la lengua valenciana es un derivado del catalán que llevaron los soldados de... Sí, bueno, pero eso... los sí. soldados de Jaime I. Jaime I, el conqueridor, ¿no? El conqueridor. Y no es así porque ya hablaban el mozárabe. Bueno, pero además de eso, el momento esplendoroso antes de la riqueza a través de los negreros en el siglo XIX, el momento esplendoroso de la lengua catalana o como queramos llamarle a esa lengua, es en Valencia, en alrededor, todos los libros, el Joanot Martorell, todos los grandes libros en catalán se producen en Valencia, que era más rico. En Barcelona, Cataluña, no tiene ni Renacimiento ni Ilustración, cosa que sí tiene Valencia, todo ese barroco, aportan un papa. Para poner un papa había que ser muy ricos, o sea, para tener un papa en Roma como los Borja, ¿no? Que son los Borgia, ¿no? Bueno, es que el reino de Valencia tuvo un siglo XV Esplendoroso, ¿no? esplendoroso. Ahí tenemos la Lonja de la Seda de Valencia, que es uno de los mejores edificios de gótico civil de toda Europa, no solo de toda España. Eso se ve, el que tuvo retuvo, ¿no? Pues al final, cuando llegas a una región o a una zona de cualquier parte del mundo y ves que se acumulan los monumentos o el patrimonio de una época concreta, algo quiere decir, dices, esto claro. me está diciendo que en esta época les fueron muy bien las cosas y a los valencianos les fueron muy bien, a los valencianos de la época, ¿no? En aquel entonces, Cataluña atravesó varias crisis, el Principado, vamos, que es como lo Principat, sí. que es como lo llamaban, atravesó varias crisis
crisis, una de ellas muy profunda en el siglo XV. Demográfica. Sí, demográfica, económica, política. La peste. Hubo guerras civiles. En fin, eso va por épocas. Luego Cataluña resurgiría en el siglo XVIII con el Principado de Cataluña. En el siglo XVIII, curiosamente, después del 14 de Del septiembre, 14, ¿no? sí, famoso. Resurgiría y en el siglo XIX se convirtió en la principal región industrial de toda España. Así que esto siempre es cíclico. Bueno, y en cambio, en ese momento, ese siglo XIX, ese romanticismo tan mitificado, nos ha traído toda esta enfermedad del siglo XX en todo el mundo, no solamente en España, correcto. que es el nacionalismo, ¿no? Al final es la creación del Estado-nación en el siglo XIX, ¿no? Es un producto de la Revolución Francesa, de la Europa napoleónica, en el que se aparta ya la cuestión religiosa, no deja de ser un asunto importante. Pero es un globalizador, el factor religioso, es curioso, ¿no? Sí, pero se decide Desaparece, que sí. eso ha sido, eso de la religión es una superstición y que no merece la pena ni caer en ello, y además imposibilitaría pues unificaciones como la de Alemania, donde había protestantes y católicos. Entonces, ¿en qué lo centran? Ponen el énfasis en la lengua. Los nacionalistas del siglo XIX. Los alemanes tienen que hablar alemán, tienen incluso que llegar a medio fabricar una lengua, tienen que normalizarla. En Italia se hace lo mismo. Sí, con de el hecho es muy toscano. distinto, ¿no? El alemán en el norte y en el sur tiene matices bastante Bueno, lo que hay singulares, es ¿no? muchos dialectos. En Todavía Italia el italiano es una lengua toscana que se habla especialmente en un barrio especial de Florencia. Sí, lo hicieron, lo normalizaron sobre el toscano. Y lo escogieron desde el Piamonte, que eran los que mandaban. Los del Piamonte formaron la unidad italiana y escogieron el toscano como la lengua nacional, claro. Donde eso no funciona es el Imperio Austrohúngaro, donde hay un montón de idiomas Claro. con un solo emperador que se mantiene. Porque en la época Decía de que era Austria-Hungría, una cárcel de nacionalidades. bueno, la verdad es que funcionó hasta la Primera Guerra Mundial, funcionó bastante bien. Fue el gran imperio, ¿no?, de esa Fue época. el gran imperio de la segunda mitad del siglo XIX y un lugar muy próspero. No olvidemos que La Mittel Europe, ¿no? Se crea ahí. buena parte del pensamiento europeo del siglo XIX nace en Viena. No es casualidad. Sí. Viena es la gran ciudad de esa época. Más o menos las nacionalidades convivían de aquella manera, pero convivían sin demasiados problemas. Bueno, buenas noches. Yo sí, a mí me gustaría preguntar y girar un poco más hacia América. Cuando has comentado antes de que estábamos en una especie de que con la lengua y con la cultura había viajado más cosas, ¿no? Yo, que he estado mucho tiempo en América, coincido contigo con que efectivamente nos reímos de las mismas cosas, tenemos como los mismos visiones, ¿no?, de la vida y demás. Pero fíjate, yo creo que hay factores al margen de la lengua. Es decir, yo creo que hay otros puntos que también se han transmitido y que han perdurado en el tiempo. Elementos que han decía Fernando, ¿no? sí, que han sido, digamos que han tenido un valor de poder pues abarcar a culturas que bueno, pues resultaron finalmente ser más débiles, en el sentido de que ha sido más dominante la cultura hispana en todo el territorio. Y yo creo que hay factores que están y que se trasladan también, incluso dentro de España, en esas diferentes culturas que hablabas con el Imperio Andalusí, etcétera, que están ahí de manera subyacente y que trascienden totalmente el tema de la lengua. Es decir, yo creo mucho en la importancia de la lengua, pero creo que hay otros factores que tienen que ver con un carácter más antropológico que está y que sí que coincido, que comparto con Portugal. Es decir, yo me siento muy próximo a los portugueses, ¿no? Al margen de que la lengua sea un elemento diferenciador. Sí, ¿no? se entiende, ¿no? Sí, pero no solamente es una cuestión de entenderse por ese lenguaje, digamos, verbal, sino que hay un lenguaje físico, un lenguaje no verbal es Iberia, que permanece y que se ha trasladado. Pero eso, a Lorenzo, americano. es un tema que está bastante estudiado. Está bastante estudiado porque España, cuando va a América, no va a hacer unas colonias de población que no se van a juntar con nadie, sino muy pocas mujeres van a América. Hay un mestizaje inmediato, tremendo, y además del mestizaje, pues las formas de organizarse, los cabildos, las formas de las ciudades, el damero, la religión, que tiene una importancia extraordinaria, y al final, pero si todas las bulas pontificias de la colonización
dicen, lo importante es la evangelización. Si encuentra usted Bueno, minas de luego- oro, allá Luego eso todo funcionó porque como era muy rico, se encontraron- pudimos hacer unas ciudades porque había oro, había plata, porque había recursos, ¿no? Se encontraron unas minas y había un procedimiento español para transformar el mineral de plata en plata virgen, por así decirlo, formidables, claro. Había una flota del azogue, además de la flota de Indias normal, que llevaba el mercurio para las grandes minas del Perú y las grandes minas de México. Entonces, luego está también el idioma. La parte que más me gusta de esa zona es cuando coincides con otros autores, lógicamente, que cuando se independizan esos países en el siglo XIX, 1824 es Ayacucho, la batalla final, pues el español se habla en un 20%, un 25%, no más, están las lenguas indígenas. Lo que pasa es que las nuevas repúblicas, para crearse, necesitan la unión del idioma. Sí, otra vez lo que comentaba él. Son ellos los que enseñan el idioma español después de la independencia. Es formidable. Y hoy hablan en actual en México 1,5 millones de personas porque se ha mantenido el idioma, pero claro, son todos bilingües, además hablan castellano normalmente, claro, porque han estudiado en las escuelas y han tenido un papel muy importante en la transformación. Fernando. Bueno, es que esas repúblicas necesitan un idioma. Son estados-nación, no lo olvidemos. Es decir, Se constituyen como estados-nación, que constituyen nunca como- lo fueron. Sí, bueno, no habían sido partes de España, en definitiva, porque no había gran diferencia entre la península y España a efectos administrativos. No, pero había virreinatos, en la península también había virreinatos, y en general los territorios Habsburgo había virreinatos en Nápoles, había virreyes en Cerdeña, había virreyes en Aragón, en Valencia, en la propia Cataluña, ¿no? Era muy normal en Navarra que era el representante del rey, pero las reales audiencias era lo mismo, ¿no? La organización, el sistema administrativo era exactamente el mismo, pero claro, a mucha distancia. Una distancia que hoy es grande, hoy viajar a América ya nos cuesta un montón de horas. Entonces eran semanas, claro. Era inabarcable, era completamente inabarcable. Eso significa que administrar aquel territorio no se podía hacer si no era dotando de muchísimo poder a los cabildos, que es la institución indiana por antonomasia y que suele pasar desapercibida. La América hispana es una América de cabildos. Son los cabildos donde nacen los movimientos independentistas, no es casual. Los ayuntamientos, sí, efectivamente. En realidad eso que has dicho es muy interesante. Llegar entonces a América se tardaba no menos de un mes cuando ya sabíamos ir. Dependiendo de la parte que se fuese. Que Sí. si se iba, qué sé yo, a Chile, pues Bueno, tardaba no, mucho más, claro. Hablamos del Estamos llegar hablando del tal. Caribe, estamos O hablando sea, del Caribe. en realidad es milagroso que el imperio durara 3 siglos, ¿no? Milagroso y 4 en Cuba y Filipinas. Y si duró tanto se debió a esa descentralización y a ese poder de lo local. A que realmente los propios españoles de América defendían. Se su exportó propia la tierra. ciudadanía. Es que se exportó la Bueno, ciudadanía, es ¿no? que eran llegados O allí los cuando, súbditos, cuando vamos. llegan los ingleses en las guerras napoleónicas a tomar Buenos Aires, son los bonaerenses los que se defienden. El rey no tiene No que podía enviar, hacer nada, tiene que claro. enviar una flota. Lo No hacía mismo falta. le sucede a Blas de Lezo Sí, en Cartagena de Indias 1741, ¿no? Eso fue su fortaleza y también su debilidad, llegado el momento. Claro. En el- Cuando la independencia se hace, Independencia. son ellos los que se independizan. Son No hace ellos. falta otra potencia, ¿no? Bueno, adquiere una calidad, casi diría yo, de guerra civil entre hispanos de aquella parte del mundo. Pero es que en esta parte del mundo los hispanos también se desangran en guerras civiles. Si hacemos historia comparada entre las repúblicas hispanoamericanas y la propia España, lo que nos encontramos es que buenas partes de las etapas son las mismas. Es decir, donde nosotros tenemos guerras carlistas, los portugueses tienen guerras miguelistas y vamos viendo país a país las guerras federales, y así la formación de Argentina, que lleva 50 años, curiosamente lo mismo que son las guerras carlistas, hasta que se termina de formar Argentina. ¿Tienen que ver? Bueno, realmente las fuerzas son las mismas. Aquí lo único que eran liberales cambian el nombre, pero realmente son las mismas. Aquí eran liberales en principio, liberales contra absolutistas. Luego ya dentro de los liberales, los moderados y los progresistas. Pero encontramos las mismas fuerzas que laten dentro de las sociedades indianas y que se enfrentan de manera a veces muy sangrienta. Hubo países que fueron muy belicosos, como fue el caso de Venezuela, ¿no? El caso de México, que estuvo guerreando con la desventaja de México, que tenían un vecino que se hizo muy poderoso al norte y les virló 1/3 del país en una guerra a mediados del Ya siglo lo dijo XIX. Porfirio, ¿no?
qué lejos de Dios y qué cerca de los Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos de la época no era el de hoy. No, no, Era un no. país en expansión todavía. Cuando nace el primer imperio mexicano, en México no se independiza como una república, sino como un imperio, el Sí, primer imperio pocos mexicano, años. con un emperador llamado Agustín. Pocos años. Agustín de Iturbide sí duró muy poquito. Luego tuvieron un segundo imperio, ya en la década de 1860 se trajeron a un Habsburgo, luego le echaron... Maximiliano, ¿no? Maximiliano, sí. Que es cuando nace la expresión América Latina, que se inventa Napoleón III Los franceses, sí. para justificar la presencia latina francesa y cargarse la presencia española, claro. Bueno, porque Bolívar decía toda la América antes española. Esto, como decía él, no decía América Latina, claro, es un invento francés. Pero hubiera bastado con que en 1812, eso para que nos hagamos una idea de lo importante de la terminología. Si en el año 1812 las Cortes de Cádiz deciden a esto no llamarlo Reino de España, sino que lo llaman Reino de Iberia, los constituyentes de Cádiz, hoy nosotros no seríamos españoles, seríamos ibéricos. Ibéricos, ¿no? Y nadie tendría un problema con la palabra español, como nadie la tiene con la palabra ibérico. Es cuando tú una palabra la dotas de significado político. Lo nacionalizas, Sí, porque la dotas de significado político. Sí, pero fíjate que en Cádiz el artículo primero que citamos con mucha frecuencia en esta mesa dice: la nación española está integrada por todos los españoles de ambos hemisferios. Sí. y con uno que se llama Ramón Tamames, que nunca le habla al micrófono. Bueno, estoy hablando al micrófono y dirigiéndome al interlocutor. Esto, don Ramón, es un Pero lo que micrófono te quiero cardioide. decir, Nada más agarra el audio Lo que aquí. quiero decir es que ¿cómo se llama? El economista célebre Flórez Estrada, Sí. Estrada, que es diputado a las Cortes, hace un gran llamamiento que se llama en defensa de las Cortes, y dice a los argentinos, futuros chilenos: quedaos con nosotros, haremos una nación tal y cual. Ellos ya estaban bajo la presión de los caudillos, de los ingleses, de los norteamericanos, de los masones. Todos querían la independencia por un tubo. Es que cuando hablas de nación estás metiendo la semilla de la discordia. El momento que hablas de nación, el nacionalismo Claro. se expande como tal. Doña Almudena, que no ha dicho usted nada. Hola, Fernando, buenas Muy noches. buenas. Bueno, estoy deseando leer tu libro, o sea que lo voy a comprar. Era preguntar ¿Has también- leído otro bueno este fin de semana? Sí, he leído uno que me has pasado y me ha encantado. Lo estoy a punto de acabar, a puntito. A mí no me ha o te he entendido mal o no me ha quedado claro el origen del euskera. Es Me que ha parecido no se entenderte. conoce, Que no se es que no sabe. se conoce, son hipótesis. Pero claro, son hipótesis. Unos te dirán que unos lingüistas te dirán que es esto y otros te dirán que es otro. Pero no lo sabemos. Es que hay muchas cosas de la historia que no las sabemos. No hay que confundir la hipótesis con el hecho documentado. Sí. Es muy común y sobre todo en hechos lejanos que no tengamos ni idea. El mismo nombre de Hispania tampoco tenemos claro por qué a esto se le llamaron Hispania. Esa es una de las hipótesis. Otra es que es tierra de los metales, ¿no? Haya mucho oro y plata. Otra ¿no? es que En es tierra principio. del norte, ¿no? Bueno, eso lo comento en el libro, hay un momento en el que lo pongo, ¿no? Lo que han hecho los filólogos a lo largo de los 2 últimos siglos. La verdad es que da un poco igual, ¿no? No deja de ser una curiosidad, pero nunca lo sabremos. Hay cosas que nunca sabremos y una de ellas es esa. Pero realmente el euskera no se parece en nada a las otras lenguas romances. No, es el- evidentemente es no. el origen. Del origen. Su origen no es el latín, Romances. claro, no es el latín, Claro. eso es evidente. Es- No hay más que escuchar a alguien hablar vasco, ¿no? No tiene... Por eso No, por pensamos eso. que es el íbero de alguna manera, ¿no? Podría serlo, pero no se conocen. Esto además, como de nuevo se politiza, porque las lenguas están muy politizadas, de 2 siglos a esta parte, pues ya eso anula cualquier tipo de conversación. En el momento Claro. en que politizas algo. Y no, las lenguas no saben de política. Las lenguas son simples códigos en los que nos comunicamos y que las 2 partes de la conversación entienden. En este caso nos descomunicamos últimamente, ¿no? Bueno, en tanto, de nuevo, que hemos puesto el énfasis de la nación, del Estado-nación en la lengua, pues claro, si un pueblo le define su lengua, solo su lengua, y ese pueblo tiene sobre la lengua el derecho a constituir un Estado-nación, bien. Claro, es una- Ese es el principio con el que se construye la Europa del XIX. ¿eh? Claro, es Ese curioso. Wilson después de la Primera Guerra Mundial. Hay que hacer limpiezas étnicas y los rumanos de aquí los movemos y a los eslovacos allí, que sean países étnicamente puros, lingüísticamente puros. Que se vincula con etnia / cultura. Es curioso que en realidad, como todos sabemos y como tú has explicado perfectamente, nuestras lenguas son la forma en que desaprendimos el latín.
en que se transformó el latín. Las lenguas están en continua transformación. Lo vemos con los Sí, pero chicos pasó de jóvenes. ser una lengua franca unificada, o más o menos unificada, a unas lenguas que realmente hay que estudiarlas para entendernos entre nosotros, ¿no? Toda lengua evoluciona, y evoluciona más rápido si las comunidades de hablantes las separas. Están aisladas, claro. Y eso es el español en América hubiese adquirido a estas alturas ya. Pongamos por caso que en 1820 los españoles de las distintas partes de lo que había sido el Imperio Español se quedan incomunicadas, como sucedió después del Imperio Romano. A estas alturas ya habrían empezado a aparecer españoles en México, en Chile, en Bolivia. Lo que pasa es que estamos en continua comunicación y eso abunda en la unidad del idioma. Si los romanos hubieran dispuesto de teléfono, periódicos, internet... Sí, o las vías de comunicación terrestres hubieran mantenido unidas, ¿no? Bueno, terrestres y marítimas, ¿no? Y sobre todo la marítimas. comunicación, pero la gente en el siglo VIII no salía de su pueblo. Había muy poca gente, además. Esa es otra de las cosas que no solemos tener en cuenta. El mundo estaba vacío. En toda la península ibérica podía haber en el siglo, cuando llegan los musulmanes, unos 5 millones de personas. Hoy hay en la península ibérica 60 millones, y aun con todas sigue estando vacía. Así que lo normal cuando uno viaja por España y Portugal es que no vea a nadie, es algo que vaya a una ciudad. Pues imaginemos cómo estaba la península en aquel entonces. Uno podría cruzarla, no ya la ardilla saltando de árbol en árbol, es que no te ibas a encontrar a nadie. Las comunidades humanas eran realmente pequeñas. Y podían llegar a desaparecer comunidades enteras. Con mucha facilidad. Una sí. sola guerra, una sola epidemia. De hecho, las invasiones en general sustituían poblaciones, ¿no? Aniquilaban muchas veces enormes cantidades de población. Es que nuestra especie proviene de muy pocos individuos y sometidos a una cantidad de estresores que nos sorprenderían a nosotros ahora. Sí, el estado de necesidad era muy alto, ¿no? Sí, que lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Aquí, vale, qué drama, qué tragedia, hemos estado no ha pasado confinados, nada. pero realmente nadie se ha muerto de hambre. Lo normal es que las epidemias trajesen hambre, pero Sí. hambre a raudales durante años. La última, don Ramón. Vamos a ver, querido Fernando, si me permites que ya te llamemos así, en esta mesa. Sí, claro, naturalmente. Querido Fernando, la pregunta, ¿qué tienes en el telar para trabajar en los próximos tiempos? Pues no lo sé, porque claro, me han pedido ya el siguiente, entonces ya les he dicho que me dejen un poco respirar, ¿no? Que les he dado, pues el último año y medio he sacado 4 libros, que ha sido una barbaridad. Hombre, pues chico, Claro, enhorabuena. ha sido un periodo de mucha productividad, ¿no? Entonces, ¿Se han bueno, vendido? Sí, el de ¿Están la vendiendo? contrahistoria de España se ha vendido bien, la contrahistoria del comunismo también, y luego uno que hice con un amigo llamado Alberto Garín sobre la reforma protestante, pues contra todo pronóstico, se ha vendido extraordinariamente bien. Nunca pensamos que fuera... Es una ¿En conversación... España o fuera? En España, bueno, también en América, obviamente. De hecho, Oye, Alberto fue a presentarlo allí. No es indiscreción. ¿Cuál es tu opinión global sobre Lutero? Mi opinión global, general, sobre Lutero. Bueno, pues es el último que trata de hacer una reforma al catolicismo cuando el catolicismo se estaba reformando ya. Y Así llevaba mismo, 100 ¿no? años reformándose. ¿Y Esa tú es mi no crees opinión. que fue un criminal en la guerra de los campesinos? Bueno, sí, claro, a partir de ahí ya somos un criminal y un interesado a partir de cierto punto, eso sin ninguna duda, pero como Dejó figura morir histórica... a 100.000 campesinos, ¿no? Bueno, es que se termina fanatizando y al final ata su propio destino personal al destino de su propia reforma. Se entrega de hocicoz a los príncipes que le han comprado lo suyo, que se lo han comprado por interés, evidentemente. Y no sé, no creo que, sinceramente, yo No no, es tengo tan nada, simple, yo no ¿no? tengo nada contra los protestantes, tampoco contra los católicos. De hecho, no soy ni siquiera religioso. A mí no me bautizaron cuando nací. En los 70 ya no muchos ya no bautizaban a los hijos. Y no... ¿Te has bautizado después? No, Perdona. no. Ni piensa. Cuando No quieras tengo- te bautizamos. No, pero no tengo fe. Tendría que tener fe primero. Pero eso es Entonces, pertenecer a una Bueno. comunidad. Es decir, que yo esto no lo miro simplemente como aficionado a la historia. El personaje en sí ya sé que para los protestantes les puede parecer Ofensivo, pero no sí, te preocupes. pero si lo miramos y Fernando. hacemos A los demás no. hacemos un balance de la figura de Lutero en el siglo XVI y XVII europeo, es el origen de siglo y medio de guerras y de un A mí no desencuentro me gusta un pelo masivo. Lutero. Es como si Jan Hus, a principios del siglo XV, en lo que hoy es la República Checa, la rebelión husita hubiese durado siglo y medio, más o menos. Pues nos podemos imaginar.
O sea que fue una pequeña tragedia humanitaria. Para los alemanes, sin duda, claro, la guerra de los 30 años fue devastadora. Fernando, ha sido un placer. Es de esas conversaciones que podían durar 2 horas más y encima tuviéramos una botellita de vino. Perdón, ya sé que es políticamente incorrecto, pues todavía más. Pero como ha dicho don Ramón, el nuevo proyecto, como además parece que de lo que te gusta más escribir es de historia, sí, siempre, o de la siempre. periferia de la historia, y eso la verdad es que nos interesa a nosotros y yo creo que a casi todos nuestros oyentes. Muchas gracias y que vaya muy bien. Prometo comprar el libro. Hemos conseguido entre todos que yo tenga ganas y Almudena también de comprar el libro y Lorenzo también. Acabas de vender 3. Mira qué bien. Se lo diría a Imelda. Irás a la feria. Se lo daré a Santiago Muñoz Machado. Pues perfecto. Irás a la feria del libro, ¿no? Iré a la feria, claro. Volvemos en un minuto con el señor Manuel García Margallo, que desde Bruselas nos atiende para hablar de las cosas de esta Europa nuestra. Pues aquí estamos de vuelta y por supuesto le hemos puesto el himno de la alegría, que es el himno de Europa, a don Manuel García Margallo, que si Dios quiere y los cables no lo han remediado, está al otro lado del teléfono. Don Manuel, ¿está usted ahí? José Manuel, perdona, José Manuel. Es verdad, además todo el mundo le llama José Manuel, no, nadie te llama Manuel, pero en el papel se estaba el José en el otro lado y se me ha escapado. ¿Qué tal por Bruselas? Pues bien, he tenido una cena con todas las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana que están a ver qué se cuece aquí y todo va yendo muy deprisa, ¿no? Se ha aprobado hoy, se ha anunciado que se va a aprobar con un reglamento de 2 directivas el cambio del marco fiscal, las reglas fiscales que vuelven a partir de 2024 a intentar establecer un poco de orden y disciplina en las cuentas, ¿no? A partir del 2024, pues ya los países en 4 años tienen que volver a respetar los límites que establecimos en Maastricht, es decir, que nadie gaste más de lo que ingresa en un 3% del PIB y volver al 60% de la deuda pública. Cada año hay que reducir más. Y lo más importante es que la Comisión ha dicho que para equilibrar el déficit lo más aconsejable no es subir ingresos, sino reducir gastos. Y eso va a obligar a revisar eso, don José Manuel, va a obligar al gobierno que venga
Sí. a ser objeto del insulto de los que han gastado a calzón quitado cuando les obliguen desde Europa, pues gastar poquito, como dice usted. Una pregunta antes de darle la palabra a don Ramón. Ya saben, no les he dicho que don José Manuel ha sido ministro de Exteriores de este país, porque lo sabe todo el mundo, porque además es un hombre popular y de verbo florido, y que siempre se ha explicado muy bien y todo el mundo le gustaba escucharlo, amigos o no tan amigos, porque se le entiende, lo cual pues siempre, y además dice cosas, lo cual en un político no tampoco es la media estadística. Estos días ahí en Bruselas, de forma sorprendente, porque no parece que no sea el señor este que es el comisario, nuestro amigo lituano, que es el comisario de Medio Ambiente, que bueno, que sin leer los papeles, porque si los hubiese leído hubiera entendido que la cosa era distinta, ha opinado furibundamente sobre el proyecto de ley andaluz, que no es sobre Doñana, sino sobre unos regantes que hace 40 años que riegan con pozos ilegales, y que el proyecto de ley pretende que cambien el origen de las aguas con las que riegan. Eso es el fondo de la cuestión, y que parece que el hijo del señor Planas, ministro español a la sazón de Agricultura, es el asesor principal, sin dudar de que sea un asesor formidable y que tenga todos los méritos del mundo. Hombre, desde el punto de vista ideológico de la agrupación política, como mínimo no es de lo más elegante, y agradablemente hemos visto como el Grupo Popular Europeo pues ha salido en defensa de la posición de la Junta de Andalucía, porque pues se ha manifiestamente prejuzgado, en el sentido de que se ha juzgado antes de tener y de saber, y muy avant la letra, antes prácticamente de que la cosa en sí se produzca, simplemente por influencia y por tal. ¿Qué opinión, cómo es el ambiente ahí alrededor de ese tema, don José Manuel? Bueno, si me va a permitir, te voy a corregir. No es un proyecto de ley, es una proposición. Es una proposición, sí. Dos grupos parlamentarios, y la Junta de Andalucía desde el primer momento ha dicho que es que había que solucionar un problema heredado. Eso estaba abierto a hacer las modificaciones que fuesen pertinentes. Ha pedido la constitución de comisiones técnicas con el Gobierno de la Nación para llegar a un acuerdo, y ha dicho que está dispuesto a escuchar, como no podía ser de otra manera, también a la Comisión. Pero que hay un problema, que es un problema cierto, que hay que proteger Doñana, por supuesto, no cabe la menor duda, pero que hay que proteger los derechos de los agricultores, no cabe tampoco la menor duda. Lo que dice la Junta de Andalucía es que la proposición de ley lo que propone es autorizar el regadío de determinados terrenos que están en un limbo jurídico desde el año 2014, con aguas superficiales que por tanto no afecten al acuífero, es decir, que el acuífero sigue estando bien. Aquí hay dos intereses. Usted no puede matar la agricultura y no puede dejar a unos señores en el limbo, y hay que proteger el acuífero de Doñana, y hay que buscar una solución. Pero es que esto empezó en 1991. El otro día leí un artículo de Castel, que fue ministro de la Universidad, aunque no sé si él se enteró que era ministro de la Universidad. Sí, los españoles no, desde luego. Él dijo que se creó, siendo presidente del gobierno Felipe González, siendo presidente de la Junta Chávez, una comisión técnica, y ya dijo que había un problema en Doñana. Y presentaron un documento de reconversión del modelo económico, que además podía haber estado dotado de 600 millones de euros del momento europeos. No se hizo nada hasta el año 2014, y el año 2014, cuando se hizo, dejó en el limbo a esta gente. Y lo que en toda esta historia que me molestaba en rastrear estaba claro es que la solución parecía que era establecer un trasvase de agua de 3 ríos, del Tinto, del Odiel y del río Piedras, para recargar el acuífero de Doñana. Eso no se ha hecho. Y claro, cuando las cosas se dejan ir y llega una sequía, pues nos encontramos con este problema. Y eso es donde estamos. La comisión, mire, en Ramón Tamames lo conoce muy bien. En Europa hay una cosa que es una norma, un mandamiento de obligado cumplimiento,
que entre bomberos no se pisan la manguera. Es decir, la Comisión normalmente no rectifica nunca un gobierno. Tiene cierta tentación a darle la razón al gobierno. El Partido Popular lo conoce perfectamente y ha dicho, oiga, estoy viendo, háblenlo, oigan las razones de unos y de otros antes de emitir un juicio. Es decir, eso en la Unión Soviética está muy bien, pero en la Comisión Europea pues no está tan bien, ¿no? Don Ramón. Buenas noches, querido José Hola, Manuel. Ramón, ¿cómo estás? Me encanta verte en forma a esta hora de la noche. Coincidimos en muchas cosas, entre ellas haber sido diputados constituyentes el año 1977, algo echamos en la Constitución, y hace unas semanas coincidíamos también en la moción de censura cuando yo te citaba por el último libro que tienes publicado, no recuerdo ahora el título, es un libro muy interesante. España en su laberinto. ¿Cómo es? España en su laberinto. Sí, recuerda un poco ayer a don Geraldo, ¿verdad? No recuerdo. Claro, don Geraldo. Entonces, era el laberinto español. Entonces, yo te recordaba por el libro este que es una defensa de la transición. Es decir, desde la declaración que haces con palabras de Marcelino Camacho de lo que fue el acuerdo del año 77 hasta la última revisión de aquel Zabalita, que en vez de estar en Perú está en España y dice, ¿y cuándo empezó a joderse España? Es un tema muy interesante. Allí quedó la cosa y me gustó mucho esa especie de vocación de la transición que debemos seguir haciendo. Pero ahora, del tema de Europa nos encontramos, aparte quiero decirte que está con nosotros Servando de la Torre, embajador de España, que fue nombrado como tal durante tu mandato, y además va a intervenir en la sesión. Por supuesto. Es nuestro diplomático de cabecera. Nuestro diplomático asesor. Y te digo que en estos momentos en que España se aproxima a la presidencia rotatoria semestral del Consejo Europeo, que es la verdadera presidencia de la Comunidad de la Unión, pues se plantea qué vamos a hacer, porque ese va a ser el tema. Xi Jinping lo ha dicho desde China, hablando con Zelensky, es la paz inmediata, tal, cuando tarda en llegar, no tarda en llegar. Aparece Lula, presenta su modelo, que no entiende Sánchez porque en el modelo de Lula se da por sellado ya que Sebastopol va a seguir siendo Crimea rusa, y eso no porque Lula dice lo que diga Putin, está claro, ¿no? Pero que no lo acaba de entender el propio Sánchez, que Sebastopol es ruso, claro, eso no lo acaba de entender. Y luego, pues, ¿qué vamos a aportar nosotros a la idea de la paz en Ucrania? Yo le decía al presidente del gobierno en la moción de censura, un problema europeo en Ucrania nos lo plantean fundamentalmente los Estados Unidos, y ahora tiene que venir China a resolverlo, o Brasil. Y no lo va a resolver La nadie. pregunta que te hago entonces, ¿qué pintamos nosotros en Europa y en el mundo cuando tenemos un problema europeo para resolverlo y están China y Estados Unidos negociando? Vamos a ver, yo creo que las presidencias rotatorias, desde que hay una presidencia permanente del Consejo Europeo, que en estos momentos ostenta el que fue primer ministro belga Michel, tiene un papel mucho más protocolario que real. Es decir, organiza y gestiona las órdenes del día de las reuniones, va a tener fundamentalmente un impacto mediático. Se han programado 25 reuniones de las distintas formaciones del Consejo en España, pero peso no tiene. Yo estoy seguro que tú sí, el embajador también, pero si ahora le preguntas a alguien en España quién ostenta en estos momentos la presidencia rotatoria, probablemente no lo sepa nadie. ¿Por qué? Insisto, porque la presidencia rotatoria tiene ya un carácter más nominal que real. El problema de Ucrania es un problema muy de fondo. Yo coincido que quien está ganando
en términos económicos la guerra hacia Estados Unidos, China, India, que están comprando petróleo a un precio muy, muy barato, y la está perdiendo Rusia y la va a perder la Unión Europea. En mi opinión, esto terminará probablemente después de primavera, cuando se zanjen las operaciones militares, como se fueron los Minsk 1 y Minsk 2, es decir, un alto el fuego, una retirada de tropas a una distancia prudencial de esa línea de fuego para que no haya errores, un intercambio de prisioneros y una congelación del conflicto. Una vez que, si esa es lo que va a pasar, es decir, una solución como ocurrió en Corea, en que todavía desde 1950 tenemos 2 Coreas. ¿Por qué? Porque Putin no puede volver derrotado a Moscú y porque Zelensky no puede aceptar una paz a cambio de territorios. Y al hablar de territorios, tú has hecho una precisión, que es Sebastopol, es decir, una cosa es Crimea y otra cosa es el Donbass. Crimea formaba parte de la Federación Rusa, creo que hasta 1956, en que Khrushchev la pasó de la Federación Rusa a la Federación Ucraniana. Eso cuando se vivía en la Unión Soviética era como cambiar el rótulo a la calle, no significaba nada más. Pero Rusia no va a abandonar Crimea, entre otras cosas, porque tuvo un cambio constitucional y Crimea forma parte ya de la Federación Rusa. Y Zelensky, insisto, no puede aceptar un paz por territorios, incluyendo el Donbass y Crimea. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la reconstrucción de Crimea, y tirando por lo bajo, puede costar 500.000 euros, 500.000 millones de euros. Es que un poco menos que la mitad del Producto Interior Bruto español. Segundo, ¿qué vamos a hacer con esa parte de Crimea? ¿Va a entrar en la Alianza Atlántica? ¿Va a entrar en la Unión Europea? Puede ser. Chipre ha entrado en la Unión Europea siendo dividido, pero ese programa va a permanecer. Y el resultado de esto es que Rusia, que después de la caída de la Unión Soviética, cuando estaba Gorbachev, estuvo a punto de volcar hacia Europa, se hablaba del dividendo de la paz, la posibilidad de haber bajado el gasto en armamento. Gorbachev no hace uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad cuando los occidentales entran en la Primera Guerra del Golfo. Yo creo que Rusia vuelca ya al lado de China, lo cual es un cambio geopolítico de primera magnitud. Yo creo que esta ha sido una operación mal planteada desde el principio, y se planteó en 2013-2014, y mal resuelta, y vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Don Servando. Ministro, buenas noches. Bueno, es muy interesante. Muchas gracias. No, yo me pregunto, ahí en el ambiente de la Unión Europea, la Unión Europea o los países, muchos países de la Unión Europea están comprometidos en ayudar a un Estado que ha sido injustamente agredido y le dan medios para defenderse. Ahora bien, el defenderse no implica recuperar. La defensa hay 2 maneras de ver la defensa. Una meramente pasiva, de aguantar y que no consigan más, y otra es reconstruir la situación anterior. Entonces, ¿cómo es ahí, cómo tú ves en el Parlamento, en el Consejo, la actitud de tus colegas respecto a lo que sería seguir dando ayuda para recuperar territorio? No, se acaba. Vamos a ver, yo creo que lo has planteado muy bien. Es decir, aquí todo el mundo dice que hay que ayudar a Ucrania, primero evitando que esa ayuda a Ucrania se traduzca en una escalada que nos lleve a un conflicto con la Unión Soviética, con Rusia, porque aquí el problema es que quien ha invadido es una potencia nuclear. Pero ¿qué es una potencia nuclear? Segundo, no estoy convencido de que la gente quiera aquí que Putin caiga, porque no saben lo que viene después. Y claro, Rusia con potencia nuclear en un desorden como el que vino ayer sin puede ser más preocupante que ahora. Esto es un desorden, es un orden injusto, pero es un orden el que hay con Putin. No sabemos lo que viene después. Entonces, digamos que aquí se está golpeando, ayudando a golpear, pero atándole la mano en la espalda. Y luego esto hay una cosa que a mí
he subrayado siempre cuando he hablado. Esto no es un problema de dinero. Es decir, el gasto militar de Rusia es de 55.000 millones de dólares. El gasto militar de la OTAN es de 1 billón de dólares. Y solo los aliados europeos de la Alianza Occidental gastan en armamento 360.000 millones. Mucho más, 6 veces más que lo que gasta Rusia. El problema es de que no hay una política de defensa común, no hay una industria militar común, ni hay una determinación de tener una política exterior y política de defensa común. Es un problema político. Yo creo que Europa tiene que saber que ya no tenemos opción. La opción nos la han dado. Los americanos desde hace mucho tiempo han decidido que ellos solo van a intervenir en aquellas áreas geográficas en que estén comprometidos los intereses de los Estados Unidos, no en otros. Y eso empezó con Obama. Si recordáis, Obama advirtió a Bashar al-Assad que la utilización de armas químicas supondría pasar una línea roja y que habría una reacción. Utilizó armas químicas y no hubo reacción. Y el resultado fue que Estados Unidos, y con él nosotros, abandonamos Siria, cuyo destino está siendo resuelto por Rusia, por Turquía y por Irán. En Afganistán pasó exactamente lo mismo. Biden decidió la retirada y nos fuimos todos. En África, que es nuestro patio trasero, Estados Unidos no ha intervenido nunca. Desde Libia no ha intervenido jamás. Ahora hemos abandonado el Sahel, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? Que Europa tiene que saber que cuando tenga un problema que afecte exclusivamente a los intereses europeos, no coincidentes con los americanos, tendremos que sacarnos nosotros las castañas del fuego. Y eso es un cambio absolutamente trascendental en la geopolítica. Y que Rusia ya está en el otro lado. China está interviniendo ya en el mundo de una forma absolutamente insospechada de mucho tiempo. Quien ha provocado un acercamiento entre Irán y Arabia Saudí, el mundo chií y el mundo suní, ha sido China. Es decir, China está en África, está interviniendo a tope desde el punto de vista económico y los rusos desde el punto de vista militar, ¿no? Con los franceses fuera de combate. Esa es la gran conclusión que tenemos que sacar de esta crisis, que Europa avanza en su proyecto europeo, y ahora el avance en el proyecto europeo es política exterior de defensa común, pues seremos irrelevantes en este mundo disputado entre dos potencias hegemónicas, China y Estados Unidos de América. Don José Manuel, una pregunta rápida. El Grupo Popular Europeo, que estaría más dispuesto que un poco los que están ahora controlando más la Comisión, a proponer, generar la idea de un ejército europeo y de una política exterior europea mucho más compacta, que por ejemplo no permita esos desmanes y esos desórdenes generalizados en África, que como muy bien ha dicho, si algo es nuestro patio trasero, eso es África, ¿no? Yo creo que en el Partido Popular hay una convicción de que tenemos que tener una política propia, pero dentro en el Parlamento, y nuestro grupo más próximo es Renew, son los liberales de Macron. Ya ha visto lo que ha dicho Macron sobre China, es decir, que Europa tiene que mantener una postura propia y no exclusivamente dependiente o seguidista de los Estados Unidos. Política exterior es muy complicado que lleguemos a posiciones comunes. Y ahora la obsesión es la frontera este, porque está Ucrania, que parece ser que quiere ser convertida en una especie de ariete contra Rusia. Puede tener el segundo ejército más importante allí, después del polaco, para controlar a Rusia. Pero la frontera sur, que es África, no le interesa absolutamente a nadie. Es decir, cuando hubo la reunión de la Alianza Atlántica en Madrid, que era la gran ocasión de haber planteado, atienda usted también a la frontera sur, eso no se hizo. Claro, la frontera sur es la nuestra. África ahora tiene 1.250 millones de habitantes. Dentro de 10 años tendrá 1.750, muy jóvenes. Con mayor renta, muy pobres. Sí, pero es que el problema es que cuanto menos pobres sean,
más tentaciones van a tener de emigrar a la Unión Europea, aunque parezca una paradoja. Cuando son muy pobres, emigran a los países vecinos. Solo cuando aumenta la renta, amplían su radio de acción y vienen a Europa. Yo creo que ese va a ser el gran problema, por eso la presidencia española, yo creo que esta vez con acierto, ha hecho de la política del pacto de asilo y de migración una de sus prioridades, porque es verdad que esa va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener. El otro que vamos a tener en la presidencia europea, no porque sea presidencia europea, hoy se ha presentado ya las grandes líneas de la Comisión diciendo que se acabó ya el recreo y la barra libre en materia de déficit, que a partir del 24, en 4 años hay que recuperar los límites que establecía Maastricht. Pues es poquito, 4 años para lo que tenemos en España en particular va a ser muy poquito. Muy poquito. José Manuel, verás, cuando me parece que lo de la frontera sur es muy importante. Se echó de menos en la conferencia de Madrid, que fueron parabienes y qué bonito soy. En cierto abrazafarolas, que decía José María García. Qué bonito soy. Pero me parece también que, no sé si estuviste, creo que sí, incluso nos vimos, no sé si nos vimos, el día en que Borrell recibió el premio de Nueva Economía en el Teatro Real. ¿Estabas allí? Sí, ¿y qué me quieres preguntar? No, sencillamente. Yo la idea que tengo es que Borrell debe estar reexaminando su postura. Yo le encontré aquel día, fue muy interesante porque habló con todo el horizonte despejado, etcétera, y yo le vi sumamente belicista, y que sin razones detrás del rearmamento de Ucrania, etcétera, etcétera, sin ninguna opción ni ventana para la paz y una ayuda inagotable para Ucrania. ¿Va a poder resistir? ¿Va a poder resistir Borrell como presidente de Asuntos Exteriores, etcétera, con una posición tan belicosa? Vamos a ver, le queda exactamente un año, porque en 2024 hay elecciones, se renueva la comisión y por tanto el cargo de alto representante. Pero el discurso oficial es este. Y el discurso oficial es un paso atrás y tiene su sentido. Es decir, lo que repetimos todos es que la invasión de Rusia a Ucrania es un ataque a los valores europeos y un ataque a Europa. Es decir, la ministra de Exteriores alemana, que es belga, que es verde, dijo por primera vez Europa, la Unión Europea está en guerra. Lo que estamos todos sosteniendo, creo que con razón, es que si permitimos que Rusia se quede con parte del territorio ucraniano en contra de todas las disposiciones internacionales, que ahora me referiré cuáles son, estamos legitimando la fuerza como fuente del derecho. ¿Cuáles son esas disposiciones? Cuando Ucrania, en el memorándum de Budapest del 94, renuncia a su armamento nuclear, entrega su armamento nuclear, a cambio de que se le garantice su integridad territorial, incluida Crimea, y uno de los firmantes es Rusia. Rusia hace luego un memorándum, un acuerdo de cooperación y defensa mutua, en que se obliga a mantener la integridad territorial. Y Rusia ha incumplido el memorándum de Budapest, ha incumplido el acuerdo de asociación, ha incumplido el acuerdo de Helsinki del 75, etc. Insisto, si permitimos que Rusia se quede con parte del territorio, estamos legitimando la fuerza como fuente del derecho y eso es el final del orden liberal internacional que nos dimos en el 45. El tema es serio. Pero tú mismo decías que la vuelta de Putin derrotado era inconcebible porque produciría un desorden. Por eso planteaba ese status quo coreano. El problema es que o los ucranianos dan por perdido todo el territorio de Crimea o ahí no hay solución. O se congela. O no hay se congela por años como Corea. Claro. Pues, como Corea, o como Chipre, o como Palestina. Bueno, claro. Pues llámalo ceder a Rusia. Don Lorenzo. Sí, hola. Bueno,
No, Ramón, hay una pregunta. Si eso pasa, ¿seguimos con las sanciones a Rusia hasta que abandone ese territorio? Muy bien. Es decir, seguimos como con Corea, ¿no? Claro. Pues es una solución. Ahora hay que saberlo, ¿eh? ¿Y es entregar Rusia a China. Eso es, exactamente es eso. Y de hecho es decir, ellos han arreglado ya los conflictos territoriales que han tenido históricamente en Asia, y China no va a abandonar a Rusia, porque aquí lo que se está jugando es que China y Rusia... Es que, Ramón, hay una cosa que aquí estamos todos diciendo, que todo el mundo condena a Rusia. No es verdad. A Rusia la han condenado los países de la OTAN y los países aliados de Occidente en Asia, es decir, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. El Gran Sur, India, América Latina, África, etcétera, han condenado la invasión, pero cuando se ha hablado de poner sanciones, han votado en contra. Y si están restringiendo el comercio, es para que Estados Unidos no aplique represalias a las compañías de esos países que lo hagan, pero no están en absoluto de acuerdo en sancionar a Rusia. Estamos muy solos en ese tema. Los famosos no alineados, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, es que eso es el Gran Sur ahora, es que volvemos otra vez se está intentando configurar. Mira, yo estuve en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018 y allí salió Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, diciendo que este orden liberal internacional que nos hemos dado, que está instrumentado a través de Naciones Unidas, etcétera, no era más que un conjunto de normas que nos habíamos dado los países de élite para mantener nuestra supremacía en el tiempo, y que era imaginable otro orden liberal. Y yo creo que sí, otro orden internacional. Y yo creo pero que no liberal, pero no liberal. No liberal. Si es que aquí el gran problema es las democracias liberales versus las democracias iliberales. Y cada vez somos menos. Y en Europa tienes ya el ejemplo de Polonia y Hungría, que están en el borde entre democracia liberal y democracia iliberal. Y en Estados Unidos, el presidente Trump claramente pisó todas las líneas rojas de lo que significa una democracia liberal. Y en un país que nos suena a usted y a mí, nos da pasaporte, a veces también parece que estamos muy cerca de esa raya. Don Lorenzo. Ese es el siguiente libro que quiero hacer, estoy haciendo, que se llama España al filo de la navaja, que intento demostrar que lo que aquí se está dilucidando es la idea misma de la nación española. Y que el bloque de Sánchez, con un PSOE cada vez más debilitado, lo que quiere es ir a una España plurinacional, confederal e intervenida económicamente. Eso no lo pueden hacer con la Constitución, ni pueden cambiar la Constitución, y lo que están es erosionando como las termitas el Estado de Derecho. Muy interesante. Exactamente lo que hizo Mussolini entre el 22 y el 25. Eso está muy bien. Es un buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. Sí, hola, buenas noches, José Manuel. Mira, a mí me gustaría, en los últimos 2 años, este sería como el tercero, hemos pasado, a nivel mundial, ¿no? Pero estamos hablando de Europa, hemos pasado por la pandemia, hemos pasado por la guerra, o estamos pasando todavía la guerra de Ucrania, y me vienen a la mente imágenes del año pasado. Recuerdo un libro muy interesante de Claudio Magris que se titulaba Danubio, donde el río de alguna forma estructuraba toda Europa. Y estoy viendo imágenes en el verano pasado de barcos varados en el Danubio, en el Rin, en los grandes ríos alemanes que servían un poco como ese nexo de comunicación, de unión, de la creación sí. de esa Europa, ¿no? Parece que esta sequía no se ha ido. Llevamos ya unos años, desde el 2018, donde se empiezan a ver imágenes de este tipo, aunque cada vez peores, y parece que todo apunta a que vamos hacia un verano pues quizá peor de lo que hemos visto hasta ahora. La sequía puede ser la siguiente plaga bíblica en Europa, donde podemos ver unos precios de los alimentos astronómicos, y no solamente unos precios, sino carestía de muchos de estos alimentos, simplemente porque no se han producido, porque no se pueden, porque no son viables económicamente. Por cierto, desprecio de la soberanía alimentaria por parte de algunos. Y bueno, pues tampoco ha sido un ejemplo de gestión unificada ni la pandemia
ni la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, no hemos visto, pese a los esfuerzos del señor Borrell que antes mencionabais, pero el señor Macron va por libre y otros líderes europeos, pues parece que no hay una gestión tan unificada de esta guerra de Ucrania, no la ha habido en la pandemia, se ha intentado, pero bueno, ¿qué va a pasar con esta nueva plaga que va a afectar sobre todo a las clases más, pues más vulnerables y que bueno, pues que sinceramente amenaza con que pueda haber escasez de muchos alimentos? Hemos visto hace relativamente poco fotos de supermercados vacíos de huevos en Inglaterra, ¿no? Es decir, bueno, aflorando esas piedras que en Europa llamaban las piedras del hambre, que cuando se veían es que se pasaba hambre, ¿no? ¿Cómo ve a la Unión Europea desde allí, desde Europa, ¿no? Preparada para una nueva plaga? Yo quiero matizar algo. Creo que la reacción de la Unión Europea al COVID y a la guerra de Ucrania ha sido infinitamente más decidida y más ambiciosa que fue en la crisis de Lehman Brothers. Pero el Banco Central, aparte de mantener los tipos de interés bajos, puso en marcha 2 programas de compra de activos, uno normal y otro extraordinario, que movilizaron 1,85 billones de euros. La Comisión en el primer momento puso una red de seguridad que fue el SURE, que ha pagado, entre otras cosas, los famosos ERTE, 100.000 millones, el mecanismo de estabilidad europeo, que puso otros 100.000 millones para afianzar los sistemas sanitarios, el Banco Europeo de Inversiones, etcétera, y sobre todo la gran operación política, el gran salto fue Next Generation. ¿Por qué? Porque fue una emisión conjunta de deuda garantizada por el presupuesto de la Unión y que será reembolsada con recursos europeos. Por eso se habla, y es la gran esperanza del momento hamiltoniano, es decir, por Estados Unidos de América nace cuando las 13 colonias mutualizan la deuda. Es verdad que los países austeros, los países protestantes del norte han dicho que esto es por una sola vez, pero esto ha llegado para quedarse. O sea, yo creo que la reacción ha sido buena. El tema de la sequía, bueno, es que aquí en la Unión Europea hay partidos que niegan el cambio climático. Es decir, aquí se está siguiendo, los partidos más a la derecha en el espectro siguen lo que fue la política de Bush. ¿Os acordáis que Bush al principio, cuando Bush hijo, cuando los demócratas en Estados Unidos hablaban del cambio climático, los republicanos les acusaban más de ocuparse más de los insectos y las plantas que de los terroristas? Vino el Katrina y Bush cambió. Pero ahora hay una línea argumental que está cobrando fuerza en la Unión Europea y que son 3 trincheras sucesivas a las que se van replegando los negacionistas. La primera es que no había calentamiento del planeta, cuando eso es insostenible porque las cifras Totalmente son... Se dice, mire usted, sí, hay que aumentan las temperaturas, pero eso no se da a la acción humana. Prueba las glaciaciones. Cuando ya se demuestra que hay una correlación directa entre CO2 y cambio climático, la tercera es decir, bueno, pero no hay que dejar de consumir fósiles porque con la técnica captura el carbono y tal se puede arreglar. Es decir, cuando no hay ni siquiera acuerdo en el diagnóstico, la solución es problemática. Pero Europa en esto, yo creo que la transición energética es clara. Las 2 prioridades de esta comisión, y espero que de la siguiente, es la Europa verde y la Europa digital. Y hemos ido adelantándonos a lo que es el cambio de París. Oye, perdona un momento antes de que den la palabra, porque es muy importante. Es la primera vez que oigo hablar a un estudioso de temas europeos y en estos momentos diputado del programa SURE. No había oído hablar nunca y fue fundamental para la financiación del paro. Impresionante. Claro. Pero no lo sabe nadie. José Manuel, simplemente... Nos quedan 2 intervenciones de Almudena y de Serrano. Hola, José Manuel, buenas noches. Soy Almudena Semur. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te acuerdas de mí, no? De las balanzas fiscales. Claro que no, ¿cómo no voy a acordar? Trabajamos mucho lo de las balanzas fiscales. Todavía tengo tu carta guardada, ¿eh? Tengo tu carta guardada. Pues nada, José Manuel, yo preguntarte, que tú has dicho muy bien que la salida ha sido muy ambiciosa, ¿no?, de la crisis de la pandemia. Pero yo tengo la sensación o la percepción de que en temas de producción y consumo
la comisión está legislando de una manera que a lo mejor genera confusión a la empresa. Por ejemplo, se están aprobando cantidad de regulaciones y de normativas en lo que es distribución de alimentos que están generando problemas a las empresas, que se hay que reciclar, que se hay que reutilizar. En el coche eléctrico, tenemos que tener un coche eléctrico, pero por ejemplo, las baterías pues llevan litio y contaminan. Objetivos muy ambiciosos en muy poco tiempo. El déficit, 4 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Quieres decir la velocidad que se pretende imprimir puede destruir muchas cosas que son peligrosas? Bueno, cualquier cambio genera este tipo de dudas y genera este tipo de temores, que son los que alimentan a los enemigos del progreso. Mira, han colgado, os aconsejo que lo veis, una pancarta en la calle de Alcalá en que yo aparezco oficiando por la Agenda 2030, porque hay quien sostiene que la Agenda 2030 es poco menos que satánica y que nos va a llevar al hambre a todo el mundo. Yo creo que esto se está haciendo bien y por lo menos, hombre, en lo que ya yo conozco más, es el tema del marco fiscal y la reducción de esta alegría, que la Comisión diga, oiga, tienen que volver ustedes a la disciplina presupuestaria, y no de cualquier manera, sino restringiendo el gasto, lo cual va a obligar a reformar las administraciones, y algo que Ramón conocerá muy bien, volver al presupuesto cero. Es decir, aquí es que somos más pobres, y entonces si somos más pobres y no podemos seguir gastando a esta velocidad, pues habrá que hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, pero vamos, estamos en una época de un cambio vertiginoso, y es probable que en el camino se cometan errores, que nadie haya... bueno, estamos, por ejemplo, estabas hablando de la transición energética. Está por resolver algo que yo creo que es evidente. Mire, las energías renovables necesitan energías de sustitución cuando no hay viento ni sol. Y nosotros tenemos el gas y la nuclear, que pueden ser... estamos diciendo, oiga, considere usted energía limpia, efectos de que puedan ser financiadas, puede el Banco Central emitir bonos en las empresas que los hagan, etcétera, porque no puede usted dar un salto en el vacío sin precipitación. Pues sí, tienes toda la razón. Pero es que hay otro tema, que ya que estamos hablando de economía, que es la resurrección del proteccionismo. Ha habido dos programas en paralelo. El Made in China, que anunció el presidente Xi Jinping, de que quiere sustituir por producción china importaciones, sobre todo en elementos estratégicos, para reducir su dependencia económica. Y luego la Inflation Reduction Act de Biden, que son 360.000 millones para baterías, coches eléctricos, que es de lo que estáis hablando, reservadas solo a las empresas americanas. Vaya América. Lo cual nos quedaría un problema tremendo, porque nos cerraría el mercado americano e impulsaría a muchas empresas que se podrían establecer en la Unión Europea en los Estados Unidos. Yo creo que todo eso va en contra de la Organización Mundial del Comercio, y la Comisión haría bien en continuar la visita que ha hecho la presidenta de la Comisión, decir que eso es intolerable desde un punto de vista de aliados. Pero que estamos en un mundo que está cambiando. Es que el COVID y Ucrania... Lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. La última, perdona, José Manuel, la última para don Servando. Sí, muy brevemente. Ahora mismo el presidente Sánchez ha tenido, en su actividad diplomática, ha tenido dos importantes encuentros. Hoy el de Lula, en donde Lula le propone su solución esta de un reparto de Ucrania, más o menos, y la otra con Xi en China, en donde la parte china lo que le pide es quitar al que se reduzcan las sanciones. Entonces, yo te pregunto, como anterior ministro, ¿cuál sería qué podría España en estos momentos, en este breve periodo de semestre, habido a cuenta del relativo peso que se tiene en la presidencia, qué puede proponer España? Y yo digo, ¿se podría recuperar el espíritu de los acuerdos de Minsk?
diciendo que nosotros aquí tenemos el respeto a las nacionalidades dentro de nuestra Constitución, respeto a los idiomas diferentes, tenemos unas plataformas de hablar unos y otros. ¿Qué podemos aportar? Eso ya está superado. Es decir, hubo una reunión el 24 de febrero de 2014, porque el tema de Ucrania arranca a finales de 2013, cuando Yanukovych apuesta por el acuerdo de asociación con la Unión Europea y Putin se subleva, Yanukovych retira aquello y se produce Maidán. Y el 24 de febrero del 2014 se reunieron en Ucrania gobierno y oposición, Yanukovych y oposición, con la presencia de Alemania, Francia y Polonia. Y el tema era la federalización. El problema es que Yanukovych y los rusos, que eran quienes apoyaban a Yanukovych, decían que esa federalización incluyese competencias en materia de política exterior para las regiones. ¿Para qué? Para que las regiones pudiesen vetar la petición del gobierno central de entrar en la OTAN o en la Unión Europea. Eso era inadmisible porque era perder la soberanía. Entonces yo esto lo veo ya muy complicado. Yo creo que esto lo hicimos mal desde el principio. Yo siempre creí que la solución de Ucrania era la finlandización, es decir, garantizarle a Rusia que Ucrania no iba a formar parte de la OTAN. Esto era verde con asas, porque si os remontáis en el tiempo, en 2008, Georgia hace también una operación de aproximación a la OTAN y pierde los territorios que lleva perdidos desde entonces, Osetia y Abjasia. Yo creo que decirle a Rusia que ibas a avanzar las fronteras militares hasta entrar en Ucrania, que Ucrania para los rusos es como Asturias para nosotros, es que es el Rus de Kiev, el origen de la religión ortodoxa. Esto se ha torcido desde el principio y ahora tiene mala salida, por lo que estaba diciendo. Putin no puede volver derrotado, no puede entregar Crimea ni el Donbass, y Zelensky no puede aceptar una paz en que Rusia se quede con Crimea y con el Donbass, y por tanto pues llegaremos a un... Don José Manuel, estaríamos con usted otra hora más. Saludos a todos y me encanta esta tertulia, de las tertulias más pacíficas a las que yo estoy, porque ahora yo voy a unas tertulias en que me sacude todo el mundo. Pretendemos aprender y discutir y llegar a alguna conclusión, y con usted eso es muy fácil. Don José Manuel, muchísimas gracias por atendernos tanto rato y desde tan lejos. Buenas noches. Contamos con usted. Un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Muy rápidamente, tenemos 5 minutos escasos. ¿Hay que volver a la gran industria? Ese es el propósito de algunos... ¿Podemos quererlo también para nuestra España, eso o no? Es un poco lo que comentábamos al final, es decir, Make America Great Again, MAGA, ese mantra que puso en marcha... ¿Lo podemos decir aquí, hace España más grande? En realidad. Hay Krugman, el premio Nobel de Economía que citamos de vez en cuando, convocamos aquí a esta Invocamos. mesa, pues lo ve con buenos ojos. Piensa que ha habido una desindustrialización importante en Estados Unidos y la recuperación de un cierto nivel industrial es bueno. Es una especie de horizonte común para todos los países en estos momentos, después de haber externalizado en China todo lo que se debía externalizar y más. Bueno, aquí igual tendríamos que hacer algo, y más esa China que dice que quiere proteger. Oiga, si estamos comprando todo en China, vamos a protegernos de China y vamos a empezar a fabricar esos chips que nos hacen tanta falta. Oiga, el cohete del Elon Musk dice, ha ido todo bien, ha explotado en pedazos, casi le cae en la cabeza a la gente, se ha levantado, vamos, un poco más allá del Tibidabo, que es como decir del Guadarrama, y en cambio están todos encantados de conocerse. Sí, yo creo que el secreto está en la fórmula de financiación del Starship para el señor Elon Musk, ¿no? Que no conocemos cómo se financia. Seguramente a mí lo de financiar me parece bien, pero que vuele y que llegue más arriba también, ¿no? Seguramente es pública la financiación en gran parte, a pesar de ser SpaceX, etcétera. Y yo creo que NASA necesita un compañero, porque está muy atacada NASA por un gasto de dinero tremendo
y en el pasado buscando a esos hombrecillos verdes en el espacio exterior, en el universo. No fue por eso, a mí, si me lo permites, Sí. solamente recordar que hace 54 años, le digo porque es el año cuando yo nací, hace 54 años Estados Unidos, la humanidad, hizo 13 viajes a la Luna. Y 54, Fue maravilloso. 54 años después los cohetes estallan, ¿no? Algo está fallando. Está fallando pues el buscar un cohete con menos estudio previo. Bueno, que sea baratito, que Es sea que baratito. los proyectos hay que estudiarlos muy bien y son muy costosos y se quiere ahorrar en los proyectos y luego pasa lo que pasan otras veces, ¿no? Las cosas son muy complicadas, sí, se fue, como dice don Lorenzo, 13 veces a la Luna, fue maravilloso y ahora resulta que esto es como una broma. 13 veces fuimos, sí. Bueno, hasta el Apolo 13, ¿no? Yo creo que... Pero no todos los Apolos llegaron Pero a la Luna, ¿no? alucinajes, pero yo creo que alucinajes fueron 8 o 9, Pero ¿no? yo creo que fueron 8. Bueno, humedales en peligro de muerte. Sí, porque no solamente es Doñana. Doñana, es también las tablas Hombre, de, y ese lleva más tiempo. tablas de ¿eh? Daimiel, que es un parque nacional también. Las señales que tenemos los parques nacionales, manga por hombro y la Casa Hombre, Silva. pero lo gobierna un gobierno socialista en Castilla-La Mancha y por lo tanto No. quítame allá esas No, pajas. tenía una tubería desde el Tajo para mantener el agua a niveles, pero no se cumplen los protocolos. No se cumplen los protocolos, no se cumple Nada. nada, efectivamente, no se cumple nada. Bueno, las angulas. Las angulas, ¿Qué pues, pasa con las angulas, han dado lugar oiga? a una organización, Que son riquísimas. Una organización criminal que se dedica a pescarlas Y llevárselas de Strangis. sobre todo a Japón, donde las crían hasta que son anguilas. Anguilas, sí. Anguilas, y las anguilas, bien que se la comen con el sushi y toda la Bien, manda. bien. Entonces, todo eso tiene su importancia, sí. Hay que pensar que las angulas hay que producirlas en cantidades mucho más importantes. Sí, bueno, se producen solas, no se crían, las anguilas. Los españoles quieren tomar angulas. Qué buenas son. Las angulas y las anguilas. En mi delta del Ebro hay angulas y hay anguilas. La anguila ahumada está excelente. Bueno, Como- y queremos dedicar nuestro mejor impulso a técnicas reunidas Rápidamente. para que resuelva sus problemas. ¿Tiene problemas? Una ampliación de capital está haciendo, recibió 340 millones de ayuda en la época de la pandemia y demás. Es Le está una costando devolverlas. Y yo creo que le está costando devolverlas y además que es una industria estratégica que hay que mantener en el A mí, fantástico. a Diga mí me usted. gustaría otra buena Rápido, noticia. diga. Hoy en Sevilla, 52 años después, Morante de la Puebla ha conseguido salir por la puerta grande cortando 2 orejas y rabo. Bonito. Han dado la vuelta al ruedo, no solo al torero, sino también al toro, y han hecho la procesión del torero hasta el río Con Guadalquivir. 40 grados. Ole, ole, ole. Eso que se lo cuenten a Aragonés de Cataluña.